Hola, ¿cómo están? Nuevamente en Panorama Económico por TLV1 Toda la Verdad Primero. En el día de hoy vamos a dividir el programa en dos. En la primera parte vamos a tratar de hacer un muy breve resumen respecto de lo que ocurrió desde la última emisión del programa hasta más o menos lo que está pasando en la actualidad. Y en la segunda parte nos vamos a abocar al tema de las rutas nacionales a través de la invitación a profesionales técnicos de carrera de la Dirección Nacional de Vialidad. Vamos a la primera parte. Sabemos bien que este gobierno va de devaluación en devaluación, de carry trade en carry trade y de recesión en recesión. Por lo tanto, lo que observamos en este primer semestre, en abril, la celebración por parte del gobierno y sus allegados de un blindaje formado por una suerte de vaquita entre el Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, CAP, que duró 5 meses porque estamos a las puertas de una nueva crisis cambiaria, aunque bancaria, y un nuevo auxilio, esta vez del secretario del Tesoro norteamericano. En prieta síntesis, desde nuestra humilde opinión, sostenemos que estamos en un verdadero golpe de Estado. Nunca visto en la historia argentina, nunca he visto que el presidente de la Nación sea tratado como un prefecto de un departamento de un país unitario, porque Estados Unidos ni siquiera nos trata como un Estado federal. El presidente de la Nación se ha transformado en un prefecto que recibe órdenes, verdadera intromisión en asuntos internos del país, indicándonos con quién debemos comercializar, qué inversiones debemos priorizar, a quién debemos comprar, con quién debemos contratar. Y obviamente esta ayuda, entre comillas, que nos hace muy mal como país, y también afecta a los intereses norteamericanos también, en definitiva se vuelven extorsivos, porque todo está sujeto a el resultado de las elecciones del 26 de octubre. Desde el punto de vista de los norteamericanos, asistimos que nuestro país está siendo tratado como una isla del Caribe en la época de Theodore Roosevelt. Saltamos de la política del Big Stick o el gran garrote a la política del Big Loan, o sea, el gran préstamo, ¿no es cierto? Obviamente condicionado por estas cuestiones que tienen que ver con la intromisión en asuntos internos. El respaldo de Estados Unidos no es gratuito, pero también resulta perjudicial desde el punto de vista estratégico de nuestro país. Por la siguiente razón. Estados Unidos tiene una economía, una estructura económica que es competitiva con respecto a la nuestra. No hay relaciones de complementariedad. En segundo lugar, Estados Unidos se encuentra actualmente impedido de ayudar a nuestro país porque está en shutdown, o sea, está con una crisis presupuestaria que le impide otorgar préstamos, sobre todo a un país tan lejano como el nuestro. Y obviamente esto ha generado oposiciones internas por parte de los mismos republicanos, los demócratas, los farmers, los agricultores norteamericanos, que ven una suerte de amenaza a sus intereses, esta ayuda que Estados Unidos está dando a esta Argentina, y a prestigiosos economistas que critican duramente esto, como Paul Krugman, de quien habla que en realidad este préstamo no es un salvataje para Argentina, sino a un especulador unido a los intereses de Scott Bessent, que se llama Citrone, ¿no es cierto? En realidad lo que nosotros vemos es una poco inteligente política de Estados Unidos, porque esta relación extorsiva, una suerte de ayuda con intromisión en asuntos internos y condicionada a que la libertad avanza gane en las elecciones, más que generar un sentimiento de cariño hacia Estados Unidos, genera una fuerte oposición anti-norteamericana. Por el lado de Argentina, lo estructural es de manual de historia económica. Como decíamos, Estados Unidos es una economía competitiva y no complementaria con la Argentina. Por lo tanto, una relación de este tipo nos perjudica antes que nos beneficia. Del mismo modo, si se llega a dar la posibilidad de la suscripción de un tratado de libre comercio. Del otro lado tenemos que Trump es un pensador, un empresario, antes bien desarrollista y proteccionista, mientras que Milei es un liberal a ultranza. Por lo tanto, esta relación entre un conservador proteccionista y un liberal a ultranza genera una relación más que perjudicial para los intereses argentinos. Y en lo coyuntural, esto redunda en una mayor pérdida de soberanía, mayor endeudamiento, mayor alineamiento y sus consecuencias. Argentina forma parte del escenario bélico mundial cuando se alinea a Estados Unidos o intereses como Ucrania e Israel. Y obviamente problemas con socios comerciales tradicionales, como por ejemplo Rusia, China, etc. Y Brasil también, ¿no es cierto? La ayuda opera como un salvavidas pinchado que en definitiva nos terminará hundiendo. Una ayuda ruinosa para el país, lo cual aumenta los sentimientos
antinorteamericanos. ¿Se abrirá nuevamente la alternativa de Braden o Perón? Lamelas o vaya a saber quién, Scott Bessent vaya a saber con quién. Básicamente esto es lo que está pasando. Podríamos ampliarlo en otras sucesivas entregas de Panorama Económico. No sé, licenciado, si usted quiere agregar algo más sobre esto. No, primero que hay mucho humo. Donald Trump cuando habla o escribe un Twitter con pocos renglones hace subir o bajar algún papel en la bolsa o algún sector económico y alguien gana mucha plata. Entonces, me parece que hay mucha venta de humo, hay negocios seguramente financieros, a lo mejor le mandan plata porque alguien no pudo salir del carry trade, todavía está dentro y quiere irse. El señor Citrones, por ejemplo. Y sí, pero no creo que le manden a Citrones solamente, debe haber alguien más, más también. pesado que Citrones. Es el más visible. Es el más visible, sí. Por ejemplo, la famosa devaluación de la libra que hizo Soros, Soros no fue el único que apostó contra la libra, ni el que más apostó contra la libra. Él supo hacer marketing o publicidad con esa crisis, pero vieron un montón de gente, un montón de entidades de bancos, mucho más grandes que Soros, que financian a Soros, que hicieron el negocio de la devaluación de la libra al principio de los 90. Así que si el que aparece en los diarios generalmente no es el más pesado. Hemos abierto, hasta sin proponérnoslo, la mesa de diálogo de vialidad nacional, ¿no es cierto? Quien ha hecho el uso de la palabra es el licenciado Jesús Luis Galante. Y quien me acompaña es el ingeniero también, Raúl Rizzo, que está a mi derecha o a su izquierda. En primer lugar, nosotros sostenemos que la política del Estado, o el gasto público en sí, genera renta, genera acumulación y es productivo, lejos de lo que dice el pensamiento único que se nos trata de imponer, de que el único que genera riqueza es el sector privado. No es así. Pongamos por caso, Gran Bretaña genera valor para su economía y su sector privado a través de su flota naval, su diplomacia, el poder suave, sus relaciones exteriores. Estados Unidos también genera importantes acumulación del sector privado. ¿Qué sería de Boeing? ¿Qué sería de las empresas de Silicon Valley si Estados Unidos no se emprendiera en la investigación o desarrollo o emprendimientos de frontera, como por ejemplo sería la carrera espacial, ¿verdad? Y en nuestro caso, en estos momentos nos vamos a específicamente a posar sobre una entidad pública creada en 1932, en la mal llamada época de la década infame, que es la Dirección Nacional de Vialidad. Un país muy grande como el nuestro necesita integrar su mercado, integrarse en los distintos lugares de los confines de su frontera. Por eso hoy vamos a tocar ese tema. En primer lugar, lanzo la primera pregunta. ¿Por qué es importante la Dirección Nacional de Vialidad para el desarrollo de un país? La Argentina podés ver como una agregación de 2.250 municipios. En esos municipios 2.250 municipios. Más o menos. En esos municipios vos tenés tenés ciudades, pueblos, parajes, y ahí hay una actividad comercial, hay producción. Entonces, para sacar esa producción, lo primero que necesitas es caminos que te lleven a un ferrocarril. Del ferrocarril te lleva a los puertos, que en la Argentina la navegación interna no está desarrollada, hay un potencial que ya veía Sarmiento, que hablaba de Estados Unidos, de Francia. Los ferrocarriles se cerraron y casi no se volvieron a abrir, tenemos una merma de ferrocarriles. Y después también hay un papel en lo que mostró la guerra de Ucrania, que vos movés tropas a través de los camiones, de los caminos, y movés tanques y movés tecnología militar. Retrocedimos hasta la primera mitad del siglo XIX. O sea que hasta es un tema de estrategia de defensa interna. Tener una buena red de transitabilidad de caminos y rutas. En realidad, la creación de vialidad tiene que ver con la integración total del país. Vialidad se crea para unir las capitales de provincia, unir los grandes centros urbanos, los pasos fronterizos, los puertos y los puntos de interés turístico también.
Esa fue la finalidad total de la Dirección Nacional de Vialidad. Empezamos en el año 1932 con una red de 2.000 kilómetros. Esa red llega aproximadamente a 50.000 kilómetros y hoy estamos en poco más de 40.000, no llegamos a 41.000 kilómetros de caminos nacionales. Y bueno, esa es la importancia. Ahora, como decía José Luis, el tema de los ferrocarriles es importantísimo. En algún momento, en conversaciones, uno tiene la idea de unir las redes viales como si fueran las venas o las arterias de un país. Y yo lo que siempre digo que a la Argentina le cortaron una pierna, sacándole ferrocarriles, o sea, lo dejaron inválido. O sea, todo el mundo sabe que el corte económico de transporte de mercaderías se da alrededor de los 450 kilómetros, menos de 450 kilómetros. Es más barato el transporte carretero, más de 450 kilómetros es más barato el transporte ferroviario. Muy interesante. El problema es que acá nuestras economías regionales están generalmente mucho más lejos de 450 kilómetros. Ni pensar si de pronto tenemos que sacar producciones de Jujuy, de Salta, 1.500, 1.600, 1.700 kilómetros, y no tenemos los ferrocarriles para poder achicar costos, alivianar y poder exportar en mejores condiciones y en mejores posibilidades, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de la red vial y qué tipo de inversiones se necesitarían para recuperar el nivel de la estructura vigente, por ejemplo, al año 2023? A ver, el estado de la red es en un 65% aproximadamente entre regular y malo. ¿Por qué se da eso? Se da eso por la falta de inversiones. Tampoco se lo podemos achacar a esta última gestión. Esto no se produce en un año y medio. Claro. En un año y medio se agrava muchísimo porque todas las inversiones que se tienen que hacer en conservación de caminos que no se hacen, con el paso del tiempo se agravan, se potencian y uno tiene que gastar a veces entre 3 y 5 veces más de lo que costaría haberlo reparado en el momento que se produjo el deterioro. Igual venimos de déficits de gestiones anteriores y por lo tanto no se ha atendido como corresponde la red vial nacional. Por lo tanto estamos en esa problemática. Y el presidente, desde el momento que asume, dice obra pública cero, y lamentable y tristemente lo está cumpliendo. O sea, nosotros no tenemos financiamiento, no tenemos presupuesto, no tenemos órdenes ni siquiera de ir preparando trabajos de proyecto, de planificación para el año que viene o para el próximo. O sea, te hago una acotación sobre eso. El presidente dijo que él iba a bajar los impuestos, pero la gente paga un impuesto a los combustibles. De ese impuesto a los combustibles, que ya venía de la época de Agustín P. Justo, se canaliza financieramente hacia un fondo, un fideicomiso que administra el Banco Nación, que ese dinero tendría que ser para nosotros, para financiar estas obras, y ese dinero no llega. Es decir, la gente sigue pagando el impuesto, pero el impuesto no va como dice la ley, pues es un impuesto de asignación, un impuesto interno de asignación específica. Claro, a rentas generales tal vez. No sé a dónde va, no se sabe, pues hay mucha contabilidad y estadística creativa con este gobierno. Habíamos hablado de la importancia de integrar al país con una red de transporte multimodal. Estamos hablando de ferrocarriles, rutas, también buenos puertos, que mejoran a la larga el costo del producto argentino puesto en los puertos de otros países, porque los costos de transporte forman parte del costo y obviamente los costos de logística y transporte son muy importantes. Por lo tanto, lo que observamos es que lo que se está haciendo es poner la basura bajo la alfombra, porque en realidad el transporte, la estructura vial
no es un bien privado, es un típico bien público que no lo puede resolver el mercado, es lo que los economistas llamamos una falla de mercado. Por lo tanto, lo que vemos es que la actual baja de gasto va a generar en el futuro, en la dinámica comparativa, un gasto público explosivo, porque la red que hoy nos está manteniendo, en realidad después la vamos a tener que construir de cero. Son ¿no? varios años atrasados, son acumulación de 2 años, eso te puede llevar de entre 6 y 10 y a lo mejor más. Pero lo que vos decías, yo trabajé en comercio exterior, cuando se cerraron los ferrocarriles, quedaron comunidades aisladas, y el flete para la producción agropecuaria se encareció porque solamente tenía flete camionero, no claro. flete camionero y ferroviario. Y por ejemplo, mover algo desde la provincia del Chaco hasta el puerto de La Plata, por ejemplo, es el mismo flete que vos pagás desde La Plata hasta Ámsterdam. Eso te da una idea Claro. de la locura que es. Del mismo modo también que desde el punto de vista del ecosistema, no es lo mismo transportar mercadería en una formación de ferrocarril donde hay una sola máquina que tracciona con, pongamos, 27 o 30 camiones que son 27 o 30 motores, ¿no? Sí, y además es una pesadilla logística porque tienen que llegar al mismo tiempo, claro, tiempo de espera, para descarga, carga, descarga, claro. Pero hay un problema, este flete lo paga el productor, no es que lo va a pagar el que compra en Ámsterdam. Aunque lo pague el que compra en Ámsterdam, se va a restar del costo, del precio de venta del productor. Merma la rentabilidad, claro. Sí, sobre todo si estamos en mercados transparentes. Del precio de Chicago, Claro. tenés que andar restando este costo. Claro. Es un tema. Yo agregaría otro costo más de dinámica, que es el tema de los juicios, ¿no? Porque si la red vial se deteriora, van a haber accidentes materiales con saldos fatales. Y en definitiva, muchas veces las compañías de seguros privadas por ahí no cubren el siniestro, lo cual significa endosar la responsabilidad civil al Estado por el mal mantenimiento de las rutas. Sí, camino, ¿no? Nosotros tenemos que agregar a todo esto, por un lado el tema técnico, pero por otro lado la cantidad de accidentes que tenemos durante todos los años. Nosotros tenemos aproximadamente 7.000 muertes por año y alrededor de 90.000 heridos de diversa magnitud, que son costos que tiene que asumir el Estado Nacional. Claro. O sea, o lo tiene que asumir por discapacidad o lo tiene que asumir por sus organizaciones de salud y demás. Y son todos costos que se podrían achicar, por un lado, teniendo rutas en buenas condiciones, y por otro lado, obviamente, o sea, eso lo hablo desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista sentimental, obviamente, o sea, es algo que, bueno, claro, que no tiene directamente necesidad de que uno haga ninguna aclaración. Pero lo que queremos resaltar es que este esquema de cash o financierista de este gobierno o de percibido, en realidad te está generando una gran deuda que la vamos a tener que pagar los contribuyentes en el futuro. Porque esto hay que pagarlo. Lo que queda de la década y tal vez un poco más de la década que sigue. Habíamos hablado de la incidencia o la importancia de tener una red multimodal. ¿Cómo, para que le quede bien claro al televidente, cómo incide una buena red vial en el comercio y sobre todo la importancia que tiene la Dirección Nacional de Vialidad o que ha tenido también por ejemplo, durante la pandemia o durante la Guerra de Malvinas? Cosa que por ahí el espectador le resulta hasta extraño escuchar, pero sí, me gustaría escuchar. A ver, Vialidad Nacional tiene sus funciones específicas, pero sus funciones específicas no llegan solo a la atención de la red vial, la conservación, mantenimiento, ampliación de capacidad. También hace todo un trabajo social. Nosotros, digo, por recordar cosas que sucedieron este año, en los incendios del Bolsón, estuvieron los primeros que llegaron, fueron equipos de Vialidad Nacional para colaborar en los incendios, que no estaban sobre las rutas nacionales, pero había que colaborar con la población. Cuando sucedió la inundación de Bahía Blanca, a principios de este año, lo mismo, los primeros equipos que llegaron para colaborar con la población de Bahía Blanca fueron los de Vialidad Nacional. Perdóneme que lo interrumpa, esto es muy importante porque generalmente cuando ocurre una catástrofe, inundación, incendios, la gente no se entera que llegó primero. Claro, no, primero eso, pero la gente apunta Defensa Civil o Ejército. Vialidad Nacional llegó antes que el Ejército, claro, en Bahía Blanca, y trajeron equipos, creo que era de Corrientes. No sé si lo querían ese equipo,
este gobierno quiere salir a vender todo, va a los galpones, encuentra equipo que se usa poco para estas emergencias y capaz que los quiere salir a vender como chatarra. Y los viales laburaron con el agua en el hombro, al cuello, literalmente, pusieron el puente y después pasaron, recién después pasó el ejército. Vos corregime, pues sos ingeniero. Yo... Sí, igual tomo un poco las palabras de la Guerra de Malvinas. En la Guerra de Malvinas, Vialidad colaboró con el ejército, destacó personal, destacó equipos, estuvieron haciendo todas las reparaciones, sobre todo de la pista de aterrizajes y demás. En su momento se creó un distrito, el distrito 25, en las Islas Malvinas durante el tiempo que duró toda esta operación. Y bueno, y nosotros tenemos compañeros de trabajo que son héroes de Malvinas, que han estado en el territorio, que han estado hasta el último día y bueno, volvieron junto con los soldados. Digo porque tal vez uno todas esas cosas no las conoce. No quedan expuestas ante la opinión pública. El trabajo que Vialidad hace con todo el operativo invernal. Nosotros todos los años tenemos que atender todo lo que tiene que ver con las nevadas del sur. En general es toda la Patagonia y Mendoza, en el que hay que disponer de equipos y personal permanentemente porque quedan pueblos aislados, quedan personas aisladas que van circulando por rutas y de pronto caen nevadas. Yo siempre digo que el Estado tiene que existir, que no tengo ninguna duda. También tienen que existir los contratos y la parte privada, desde luego que sí, pero hay una cosa que nos identifica o que nos marca cuál es la razón de ser del Estado. Y siempre nosotros analizamos que todo lo que no se puede medir lo debe hacer el Estado. Y todo lo que sí se puede medir lo puede hacer tanto el Estado como un privado. Y en eso sí habrá gobiernos, o sea, colores políticos, que les interese más tener un Estado más fuerte o menos, o más amplio o menos amplio. Y en esa parte es donde uno juega, pero hay una zona que es la que no se puede medir, que indefectiblemente la tiene que hacer el Estado. No existe otra manera. Porque yo, ¿cómo hago para, el ejemplo de la temporada invernal, cómo hago para licitar con una empresa si no sé si va a nevar 10 centímetros o 10 metros? Y todos los años sabemos que nieva. Esas son cuestiones que no resuelven el mercado. Claro, por eso digo, sabemos que va a nevar, pero no sabemos cuánto. Claro. Y bueno, y ahí es donde el Estado tiene que poner todo su capital humano, capital de equipos, para atender esa problemática, exclusivamente esa problemática. Muy buenas definiciones nos ha dado. El otro sería el tema de la pandemia. Se supone que la gente se fue a su casa, nadie transitó, pero Vialidad trabajó, y mucho. Sí, nosotros éramos personal esencial, como lo era salud, como lo era policía. Nosotros teníamos que salir, teníamos que seguir atendiendo las rutas nacionales y teníamos que colaborar con la gente, colaborar con los pobladores, los problemas seguían estando, las inundaciones se daban o las nevadas se daban y Vialidad tenía que seguir estando ahí, no podía decir, no, hay una pandemia, me guardo y me quedo en casa. Uno tenía que estar cumpliendo con su función y con su deber. Claro, porque por ahí la gente tiene en la cabeza Vialidad Nacional es el cartelito verde, letras blancas, el camino, el corte de pasto de la banquina, sacamos un animalito que está muerto, pero en realidad Vialidad tiene una función de defensa civil, de colaboración con la población civil muy importante, ¿no? Es que siempre se trabaja codo a codo, inclusive con defensa civil y demás. Yo he escuchado así, compañeros del Estado Nacional que siempre dicen lo mismo, cada pueblo se crea con el Campamento de Vialidad Nacional, el Banco Nación y el Correo. Parece mentira, parece una definición simple. Forman parte de las fuerzas vivas de pero es lo fundamental para que después, desde ahí en adelante, empiece un crecimiento de un pueblo. Para que darte una idea, el campamento es un edificio
donde los ingenieros y los técnicos viven, a veces se pasan días, no sé cuánto tiempo se pueden pasar ahí, con equipo que tiene que ver con la ingeniería civil, software y hardware muy específico, muy caro, que se trae importado, a veces lo desarrolla la propia gente de vialidad. Y ellos están cerca de la obra, hacen inspecciones, pero a veces hay un problema, como ahora que hay puentes que por falta de mantenimiento se ponen riesgosos por la vida humana, como empezamos el programa hablando de un puente, que hubo un accidente en un puente hoy, y los ingenieros tienen que ir, los técnicos tienen que ir, tienen que estar ahí y verlo con los ojos, y usar tecnología muy específica que primero tenés que tener una formación de base para poder acceder a esa tecnología, y después tenés que entrenarte en el uso cotidiano de esa tecnología. Y eso no lo pueden hacer las provincias muchas veces. Y estos campamentos hay por lo menos 75 por todo el país. Y bueno, y es lo que quiere privatizar el gobierno. Además, cada distrito, que nosotros tenemos 24 distritos, cada distrito es un edificio de una manzana, donde tenés gente de vialidad y además tenés un equipo, por ejemplo, además de los ingenieros y los técnicos, tenés un equipo de administración financiera y tenés un equipo legal también, porque si hay un problema con la justicia, etcétera, claro, tiene que estar ahí. Claro. No podés viajar de Buenos Aires a cada rato. Entonces hay mucha gente que está dedicada, y en la pandemia no nos pagaban horas extras, o hay una emergencia y no te pagan horas extras. No, ahí no se ficha ni se firma planilla. Hay, ¿no? Claro, mucha vocación de servicio, claro, para los que duran muchos años en vida. Tienen que tener una parte de vocación de servicio, si no te terminas yendo. Aparte es una actividad muy mano de obra intensiva. Más o menos, ¿cuál sería la planta actualmente de Vialidad Nacional? Hasta que empezó esta gestión estábamos en 5.200 agentes. Pensemos que es realmente una repartición totalmente federal. Estamos en todas las provincias y en todo el interior de cada provincia, o sea, 5.200, y de ahí este gobierno se ha empeñado en sacar gente y hemos perdido aproximadamente 450 agentes en estos últimos tiempos. Por persecuciones, por sanciones, por intimaciones de jubilación. Sí, a eso íbamos a ir al último tópico que quería tocar con ustedes. Más de 700. Yo hablé con gente que estaba llevando no importa, estaba llevando la estadística, y es una estadística atrasada porque es de 2 semanas del mes anterior. Como todos los meses están jubilando de prepo gente, puede quedar, ahora puede ser 700, alrededor de 715, al día de hoy. Un tema que quería tocar con ustedes es el tema de la ley de emergencia vial. ¿De qué se trata el tema? Bueno, a ver, tendríamos tal vez que hacer un poco de mención qué es lo que pasó con este gobierno, con esta gestión. El presidente, en principio, como definición, dice que es un topo que viene a destruir el Estado. Y en el caso de vialidad es cierto. O sea, nosotros tuvimos un decreto, el 461 del 25, que disolvió a la Dirección Nacional de Vialidad. Lo que parece una cosa inocente, o sea, bueno, a la luz de todo lo que estuvimos conversando hasta ahora, no es menor. Cuando nosotros hablamos en el interior del país, todas las poblaciones se lamentaban muchísimo de que vialidad se disolviera. Somos los argentinos los únicos que nos podemos equivocar 2 veces con los mismos criterios. O sea, cuando disolvimos ferrocarriles, dejamos pueblos a la deriva, arrasados, o sea, perdidos, pueblos fantasmas. Y hoy con vialidad, con la disolución de vialidad, iba a pasar exactamente lo mismo, con los campamentos, subcampamentos. Una cosita, ¿hay una medida cautelar dictada que impide la ejecución del decreto o en qué estado está? Hemos logrado varias cosas. Por un lado, una medida cautelar que suspendió el cumplimiento del decreto. Por otro lado, hemos hecho todo un trabajo legislativo con diputados y senadores y se revirtió y se terminó derogando el decreto 461 y por lo tanto ya no es una problemática la disolución de vialidad porque ese decreto fue disuelto. Pero, porque todo tiene un pero,
en este momento somos un título, Dirección Nacional de Vialidad, en una cáscara vacía. Claro. Si no tenemos presupuesto, si no tenemos instrucciones de trabajo, si no tenemos planificación, si no tenemos proyectos, no sirve de nada tener a Vialidad Nacional. Porque no vamos a poder hacer nada en los próximos días, en los próximos Con tiempos. este gobierno imposible, pero con otro país que quiera o pretenda un desarrollo industrial, ineluctablemente va a tener que contar con la Dirección Nacional de Vialidad, ¿no? Para que la gente tenga una dimensión, nosotros estamos aproximadamente un presupuesto de $2.000 millones al año para tener un funcionamiento óptimo. ¿Cuánto en $2.000 dólares? millones al año. Claro, hace poco el gobierno dejó de recaudar 1.500 millones de dólares por las retenciones cero. Vamos a eso, en tema de prioridades, ¿no es cierto? Sí. En 3 días el gobierno dilapidó 1.500 millones de dólares y Vialidad necesita algo, 2.000, más o menos. Para que te des una idea, sería el 0,5% de un PBI, claro, de 400.000 millones de dólares, que es un PBI, una estimación conservadora del PBI, porque Argentina creciendo puede rápido llegar a 600.000 millones de dólares, sí, con la mitad de la economía no registrada. O sea, podríamos tener un PBI muy rápido de 1,2 billones de dólares. Por último, y para terminar este bloque, sí, la situación de los trabajadores de Vialidad, el tema de la grave y aflictiva situación redunda, comúnmente pasa, en enfermedades psicosomáticas, depresiones, ataques de pánico y hasta suicidios. ¿Cuál es la situación que advierten ustedes en la dirección? Es grave, sinceramente es grave. Nosotros hemos estado recabando información. A modo de ejemplo, en el distrito Córdoba, en el segundo distrito nuestro, que es el distrito de la provincia de Córdoba, en estos últimos meses hubo 2 suicidios y 2 intentos de suicidios. Llevamos esa problemática a la Administración de Vialidad, no le importó. Planificamos desde la Asociación de Profesionales hacer una charla, una ayuda psicológica para el personal de Vialidad, y lo único que pedimos de Vialidad fue que nos dieran, que nos prestaran el salón de usos múltiples que tiene el distrito. Al principio habían dicho que sí, y después por órdenes de central se negó el uso de... No pedíamos nada, no pedíamos pago, no pedíamos aportes, nos hacíamos cargo de todo. Lo único que queríamos tener era el espacio público. Y al final tuvimos que hacerlo vía Zoom, bueno, con otras dificultades, más incómodo. No es lo mismo hacer una suerte de charla o tratamiento psicológico presencial que a distancia. Y bueno, se minimiza, o sea, nuestra intención, pero no por culpa nuestra. Lamentablemente nos pasó eso. Y después lo otro, o sea, el personal se siente desencantado, se siente perseguido. A ver, para que te des una idea, no invertimos en rutas, pero pudimos hacer una inversión de 2,5 millones en cambiar el sistema de control biométrico de personal y las cámaras de Casa Central. O sea, podemos gastar 2,5 millones de pesos en el control de personal y no podemos gastar 2 millones de pesos en alguna ruta. O sea, lo que se dice en la administración cambió el objeto de la organización. El core business pasó de hacer actividades de mejoramiento del transporte y su transitabilidad a una especie de gestión de espionaje del personal, ¿no? Sí, y de persecución. Claro, se creó un ambiente de acoso laboral, psicológico, que hace que la gente renuncie. Claro, claro. El problema, en concreto, por lo menos lo que nosotros vemos, es que hay una suerte de venganza. Bueno, acá tenemos, para hablarlo claramente, nosotros tenemos un montón de funcionarios que fueron los que querían destruir a Vialidad y la querían disolver. El ministro Tusenegger, el administrador de Vialidad, que estuvieron trabajando durante todo este año y pico para la disolución. A partir de que salen los decretos, el decreto por el que se revierte la situación de Vialidad, empezó una serie de amenazas, empezó una serie de persecución más grave de la que había antes.
O sea, es triste, pero bueno, o sea, los que son los mariscales de la derrota en el sentido de no haber podido disolver Vialidad, ahora están castigando a los agentes y a los empleados de Vialidad que lograron que esto se revierta, porque no lo logró el Estado, lo logramos los trabajadores. ¿Algo más para agregar? Yo creo que ya cerramos. Nosotros se vienen, de acá a fin de la década, se vienen muchos años de inversión para revertir y poder llegar al nivel del 2023. Sí, y tal vez, bueno, sería, quién sabe, para otro tema, para otro programa, todo el tema de las concesiones de obra pública Así será. que se están en este momento licitando bajo condiciones que se van modificando totalmente día por día. Ahora el Estado está dando créditos a bajas tasas porque las empresas no quieren hacer financiamiento y no quieren trabajar a riesgo empresario, sino que quieren que el Estado los cuide y los proteja, para unas concesiones que no le van a servir al país, lamentablemente. Son concesiones que no tienen ampliación de capacidad, las rutas no van a crecer. Escuchamos del presidente que el país va a crecer a tasas chinas, ojalá que así sea, ojalá que crezca. Bueno, es algo que lo dice el presidente, pero las rutas no van a poder acompañar ese crecimiento a tasas chinas. Nosotros vamos a tener grandes producciones, probablemente, y no vamos a poder sacar la producción porque las rutas van a ser las mismas que de la década del 70. Muy bien. Licenciado José Luis Galante, ingeniero Rizzo, muchísimas gracias por la participación en este programa. Y bueno, vamos a un segundo bloque, nos esperan y ya volvemos. Muchas gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Regresamos a esta segunda parte de
Panorama Económico por TLV1, Toda la Verdad Primero. Y en esta segunda parte también vamos a hablar con dos funcionarias profesionales de carrera de planta permanente de la Dirección Nacional de Vialidad. Y esta parte va a ser, se me ocurre un poquito más técnica, pero muy interesante. Me acompañan para eso, a mi derecha, o sea, a su izquierda, la doctora contadora pública Yelén Pupart, y a mi izquierda, o a su derecha, la licenciada Adriana De Stefani. Bienvenidas a Panorama Económico. Y algo que generalmente nos da vuelta a la cabeza a nosotros los contribuyentes o a los ciudadanos es, ¿por qué? Si existe la Dirección Nacional de Vialidad y es financiada por el impuesto a los combustibles, tenemos que estar pagando peajes. A nosotros se nos ocurre que son totalmente improcedentes y hasta me parece que hay un curro detrás del fenómeno del peaje en la Ruta 2, en la Ruta 36 y en un montón de rutas argentinas. Las escucho. La realidad es que, como bien lo dijo el ingeniero Rizzo, la actual red vial nacional está compuesta de aproximadamente unos 40.000 kilómetros, más exactamente 49.950 kilómetros, de los cuales, por las características de este país, digamos, con un territorio tan grande y de diversos climas, aproximadamente solamente unos, si se puede decir, 9.000 kilómetros son o serían rentables a los efectos de un sistema de concesión. Claro. Entonces ahí en primer lugar ya se plantea, bueno, ¿qué hacemos con lo restante de la red vial nacional, verdad? Eso es por un lado. Por el otro lado, entre las últimas novedades, ¿no es cierto?, en cuanto al sistema, o lo que pretende el gobierno hacer en cuanto al sistema de concesiones o dar a concesión, primeramente había dicho que no iba a financiar nada y ahora resulta que en este último tiempo, para la primera licitación en concesión que salió, digamos que sí la va a financiar. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que plantean, digamos, por lo menos lo que se plantean los actuales pliegos, digamos, que se están manejando para estas concesiones, ya directamente se plantea que de pasar a pagar, digamos, un determinado importe de peaje, el usuario, que somos todos, Sí, por eso. El usuario, que somos todos, pasaríamos a pagar 5 veces más, como mínimo. 5 veces más, como mínimo. Y ahí en donde digo, el usuario somos todos, o los usuarios somos todos, es porque hay que echar por tierra el mito de que los usuarios son solamente los automovilistas, los motociclistas, los transportistas que pasan por las rutas en cuestión dadas en concesión, porque en realidad los productos, por ejemplo, si, por dar un ejemplo, yo consumo una pasta dentrificada. Todo lo que está acá se transportó. ¿No? Todo se transportó, claro, todo lo que consumimos de alguna manera se transporta. Claro. Entonces, y ese costo del peaje, no es que lo va a asumir el empresario, Se traslada se traslada el costo del producto. Entonces, ya hay que echar por tierra ese concepto de que los usuarios son solamente aquellos que realmente transitan por la ruta. No es así. Por lo tanto, si todos nosotros, de manera directa o indirecta, contribuimos con los impuestos a los combustibles a través de un sistema de peaje indirecto para mantener transitabilidad de rutas y caminos, establecer peajes es como que se tornaría una doble imposición por parte del usuario, una doble, ¿no? Triple, cuádruple, quíntuple y que no sería imposición. necesaria a los hechos. No. Y que no sería necesaria. Y que no sería necesaria, realmente. Aparte, hay otra cosa también. El tema del que lo había mencionado José Luis, y también el ingeniero Rizzo, si no me equivoco, con el tema del impuesto a los combustibles, si bien es cierto que Vialidad Nacional está financiada en parte por los fondos específicos que vienen del impuesto a los combustibles, que es alrededor de un 30%, en realidad un 28,6%. Y del GNC también, ¿no? Y del GNC, claro. Y también de fondos de las rentas generales, del Tesoro Nacional. La verdad que
a nosotros, digamos, los trabajadores de vialidad, nos encantaría saber en este momento dónde está el resto de los fondos de asignación específica a vialidad que aún no han llegado al organismo. Porque resulta que de los aproximadamente 750.000 millones de impuestos a los combustibles que se habría recaudado en este año, si no me equivoco, solamente al organismo llegaron 150.000 millones. Y no tenemos certeza, porque no tenemos respuesta desde por ahí forma parte la del superávit administración. que Sí, el pone, gobierno acusa. sí, Claro. vamos a decir, no sé. Pero esto viene de arrastre también, no es de ahora. Pero No, claro. a ver, no sabría decir si viene de arrastre. Ajá. Hay una actitud, yo lo diría así personalmente, desde la administración del organismo de no brindar una respuesta Precisa. Claro. sobre Transparente. el reclamo de dichos fondos, ¿no? Del resto de los fondos. Bien. Saltamos a otro tema. Algo nos había adelantado el ingeniero Rizzo sobre el tema de algo que tiene que ver con Vialidad Nacional en esta función que nosotros poco conocemos, que es de Defensa Civil, que es el operativo invernal. ¿Qué hace la Dirección Nacional de Vialidad durante este operativo invernal? Claro, nosotros estamos en Buenos Aires, acá no cae nieve, hace un poco de frío, por ahí tenemos alguna sudestada, alguna inundación, pero en el interior los cambios climáticos son severos y hacen mella sobre la población civil, ¿no? Adriana. Exacto. En primer lugar, tenemos que plantearnos un concepto de territorio como nación amplio, con un espectro de múltiples paisajes, diversas ecorregiones, donde vialidad está presente en cada una de las provincias con su distrito y con campamentos distribuidos equitativamente de acuerdo a las rutas y a las necesidades. Entonces, el operativo invernal se da en las provincias andinas donde las condiciones climáticas favorecen la caída de nieve en todo el invierno y también parte del verano últimamente. Esa acumulación de nieve, si bien hay estudios tecnológicos de vialidad donde se puede pronosticar en cantidad, no podemos tener una especificación taxativa sobre la variabilidad climática, pero sí hay una organización en esto binacional, donde hay un periodo donde se desaloja la ruta, un periodo donde se sabe que de tanta cantidad de horas va a haber más caída de nieve. ¿Y vialidad qué función tiene? ¿Estudiar solamente? No. Por un lado, despejar y limpiar la ruta, porque recuerde que en el caso de la ruta 7 específicamente, es una ruta que transporta bienes y servicios desde Chile, desde Brasil, hasta los puertos de Asia-Pacífico en Chile. Entonces esa ruta tiene que estar limpia para la transitabilidad de los bienes y servicios internacionales y también para el turismo y la población en general. Entonces, por un lado, la limpieza de la ruta, el mantenimiento, porque muchas veces se echa sal, la sal deteriora la capa superior de la ruta, entonces tiene que haber un mantenimiento permanente, eso demanda un flujo de dinero anual importante en el presupuesto de Vialidad Nacional. Y por otro lado, garantizar la transitabilidad. ¿Por qué? Porque dentro de los camiones de carga pesada, bueno, habrán quienes transportan alimentos, quienes transportan fluidos, elementos, digamos, de posible contaminación y casualmente desde Potrerillo en adelante la ruta 7 está paralela al río Mendoza. Entonces también hay muchos accidentes donde Vialidad, en modo articulado con Defensa Civil, sale a solucionar ese problema para garantizar la transitabilidad. Y en esto es importante porque, como habíamos dicho anteriormente, lo dijo el ingeniero Rizzo y José, Vialidad tiene una articulación con otras instituciones, con Gendarmería, porque el poder de policía para controlar rutas no lo tiene Vialidad, sino en articulación con Gendarmería, con temas... También intervienen Defensa Civil, los bomberos, con YPF, porque hay muchísimas estaciones de servicios en la ruta que sirven de soporte a la transitabilidad en todos estos kilómetros. Entonces,
con muchas otras instituciones, por ejemplo en Uspallata, con instituciones de salud, un hospital en zona de frontera, con instituciones escolares, donde Vialidad solidariamente tiene que limpiar esa ruta, aunque esté aislada, digamos, de la ruta 1 o 2 kilómetros, porque hay que garantizar la educación, hay que garantizar la salud. Entonces, por más pequeña sea la población, usted no puede dejar, claro. Exactamente, y esa es la parte social que Vialidad también hace y que mucha gente desconoce, pero es importante porque este concepto de soberanía, de ser nacional, que se instituyó en la creación de Vialidad en ese contexto, se materializa hasta el día de hoy, con diferentes vaivenes, complejidades, presupuestos, un escenario de múltiples actores, pero seguimos haciendo soberanía. Entonces, esto no se puede desconocer en Vialidad Invernal o lo que sucedió, como dijo anteriormente el ingeniero, en Bahía Blanca o en una región de inundación en el litoral. O sea, la labor de Vialidad es muy importante en cada una de las ecorregiones. Específicamente en la Ruta 7, y lo digo como mendocina, es muy importante porque la transitabilidad genera que cuando hay mucha nieve en el Paso Cristo Redentor, los camiones no puedan cruzar. Claro. Entonces hay 2 sectores donde hay acumulación, estacionamiento de vehículos de carga pesada, en Uspallata y también ahora en Luján, en la intersección de la 7 y la 40. La 40, para quienes no manejan mucho la geografía, la columna vertebral del país. La 7 en modo transversal desde Brasil a Chile. Entonces también hay otros pasos internacionales en Mendoza, como el paso del Pehuenche al sur, con menos tránsito pesado, pero muy importante para el desarrollo de la región sur de Mendoza, el traslado de productos. Claro, uno piensa en la actividad vitivinícola, frutihortícola, que es muy importante en esa región. Y la actividad minera, porque ahí también hay mucha explotación minera y proyectos a futuro. Entonces, ese paso que es un paso que se ha consolidado hace pocos años, también tiene que estar activo para el traslado de todos estos productos. Entonces Vialidad está presente allí porque es una zona de mucha erosión, o sea, muchas lluvias que desgastan la montaña, caen piedras, también. Exactamente. Claro. Entonces Vialidad está pendiente de todas esas actividades. No tiene un personal tan amplio, en este momento no recuerdo la cantidad, pero sí tiene que delegar entre los 2 pasos, las actividades administrativas, los puentes que también tienen que atender, que habían habido accidentes. Muchas veces hubo un caso, por ejemplo, en Uspallata, de un sismo que, bueno, desprendió parte de un glaciar y colapsó un puente. Entonces, bueno, también esas situaciones tiene que rápidamente salir a solucionar Vialidad y reemplazar ese puente porque esto es un protocolo internacional, es ley, el país debe cumplir y tiene que tener las rutas transitables para el traslado de los bienes y servicios. Y Adriana es mendocina, así que quisiera preguntarle si quiere agregar algo más sobre la situación en la provincia de Mendoza. Y de paso también mandarle un gran abrazo y saludo a un amigo del programa, que es el doctor Pier Pauli, a quien la doctora Adriana lo conoce, así que se lo mandamos. Bueno, el doctor Pier Pauli, encantador en todos sus programas, nos enseña mucho, igual que su esposa en otros ámbitos. Mendoza no solamente Vialidad cumple funciones, como decíamos, en la parte invernal, también en la parte turística, porque las bodegas en el Oasis Norte, el Oasis Centro, el Oasis Sur están sobre las rutas nacionales y sobre las rutas provinciales que trasladan el flujo de tránsito y de productos hacia la ruta nacional. Entonces, la labor de Vialidad está integrada también con irrigación en Mendoza, los cruces, digamos, de los canales de riego para las zonas vitivinícolas están debajo de las rutas de Vialidad. Entonces hay una integración con todos los organismos. Y me parece muy importante tu pregunta porque hace pocos días se habilitó la variante de Palmira. Y esa variante de Palmira tiene una función importantísima para la provincia porque históricamente, no me voy a trasladar mucho en el tiempo, pero la Ruta 7 tuvo una traza que se actualizó a partir del 2000 y la Ruta 40 también se desplazó la traza hacia el este. Entonces estas rutas por supuesto tienen mayor
caudal de tránsito, de traslado de productos, de turismo, pero sobre todas las cosas coincidían, y esto era lo grave, en una parte de la trama urbana. Entonces, obviamente habían posibilidades de accidente que se sucedían, de demoras, de tránsito y demás. Entonces, esos kilómetros por los que pasaba en coincidencia las 7 y la 40 entorpecían la actividad urbana en las horas pico. Por ejemplo, cuando los chicos van al colegio, cuando el trabajador regresa a su casa. Claro. Entonces, era un colapso. Se planificó, se construyó y estaba próxima a inaugurarse en estos meses la variante de Palmira, que tomaba, digamos, la ruta 7 a la altura de Palmira y hacía una tangente fuera del núcleo urbano, sobre las zonas periféricas urbanas, digamos, las zonas de cultivo, hasta la intersección de la 7 y la 40. De modo tal que ese flujo de tránsito pesado hoy día no pasa por la ciudad. Entonces, estamos garantizando la seguridad del tránsito liviano sobre la ciudad, sobre la parte urbana. Claro. Esto es un hecho importantísimo, la variante de Palmira. Son pocos kilómetros, son 30 kilómetros, pero el beneficio que ha traído para la provincia es muy importante. Si bien se inauguró hace pocos días y bueno, como estamos en periodos electorales no se pueden hacer propaganda y demás, aprovecho la oportunidad para decirlo porque es un bien que realmente nos ayuda al crecimiento de la provincia. Un tema muy importante al momento de organizar licitaciones o contrataciones directas es la parte de costos, ¿no es cierto? Y bueno, acá la doctora Poupart es una persona muy técnica y muy responsable en estos temas. Un pantallazo sobre los temas de las licitaciones, contrataciones directas, las determinaciones de precios y costos. Redeterminaciones, sí. Y las redeterminaciones. La escuchamos con atención. En realidad, bueno, son más de 15 años de experiencia, específicamente en redeterminación de precios, con todo lo que eso implica. Creo que en este sentido lo que comienzo a subrayar para después llegar al punto o tratar, es que obviamente, o no tan obvio, para el ciudadano común, digamos, para la persona a pie, es que la Ley de Obras Públicas establece que el principio general para licitar, para contratar obra pública, es la licitación pública. Y la contratación directa es, resumiendo, en casos de necesidad y urgencia, ¿verdad? Al momento de licitar una obra pública, por supuesto que el organismo, en este caso Vialidad Nacional, cuenta con un presupuesto oficial de la misma, es decir, el costo. Según el organismo, cuánto saldría a hacer la obra y ese costo total, precio total, en realidad, referido a una determinada fecha, ¿no es cierto? Por supuesto, puede pasar un tiempo desde que se licita, se llama licitación como tal, haciendo, ¿no es cierto? Bueno, en este caso a través del contratar, que es un sistema no público, donde todas las empresas pueden entrar a ver cuáles son las distintas licitaciones que se van a realizar y pueden ofertar virtualmente, valga la redundancia, su oferta para realizar la obra. Me perdí, ¿a qué iba? No, el tema es entonces lo que a mí me... puede pasar. No, pero permítame sí, que le interrumpa. Entonces quiere decir que hay un sistema de costos en donde a la Dirección Nacional de Vialidad no la pueden farrear, por así decirlo. Exacto. Porque por ahí la gente dice, no, en realidad la obra pública se carteliza y en definitiva terminan facturando cualquier cosa. Lo que ocurre muchas veces, pienso yo, y por ahí pase ahí, es que muchas veces el personal técnico del Estado se ve directamente soslayado o pasado por arriba por el personal político que Exacto. se establece en cada turno de gobierno, en donde resienten los sistemas de control y auditoría y en donde en definitiva terminan haciendo lo que ellos quieren en función de sus intereses. Pero en realidad, volviendo al tema, Vialidad hace costos, tiene un parámetro a partir del cual
puede articular de manera eficiente una licitación. Claro. Que se respeta porque se controla y además, digamos, la realidad del caso es que de todas formas siempre de base hay algún responsable de los documentos, ¿no es cierto? Pero puede pasar un tiempo desde que se llama la licitación a que se abre la misma, se evalúe, en este caso ya por una comisión de evaluación que se establece en este caso en la misma resolución de llamado a licitación. Y a mí lo que me molesta bastante, como ya puedo decir casi experta en redeterminación de precios, por lo menos de lo que es normativa nacional, es cuando veo en distintos programas que quieren comparar el presupuesto oficial que está hecho a una determinada fecha con ya la obra en ejecución y determinados, lo que nosotros le decimos saltos, por redeterminación de precios tramitados. O sea, quieren comparar, digamos, por decir burdamente, foca con rana. Claro. Pues no es lo mismo un presupuesto ahora que dentro de un año. Pero por lo menos ha habido inflación, por lo menos. Por supuesto, ¿no? Claro. pero no solamente eso, pero fíjese que en estos programas, digamos, en sí no son vivos, porque se expresan bien en cuanto a dar la información. Es decir, porque eso hablas de un presupuesto oficial contra lo que actualmente, digamos, sale la obra, en el total, digamos, del monto de obra en esa actual ejecución, ¿no? Pero nunca hacen referencia al presupuesto oficial actualizado. Claro. Porque si hicieran referencia a un presupuesto oficial actualizado, no habría desvíos o serían mínimos. Exactamente. Claro, se entiende. No habrían desvíos del más del 20%. Claro, se entiende, claro. Un tema no menor es el tema referido a la conservación de las redes viales y sobre todo transporte pesado. Estamos hablando de el control de dimensiones y pesos, que también es una actividad que tiene que ver con Vialidad Nacional. ¿Qué nos pueden decir sobre esta actividad que también desarrolla Vialidad? Vialidad tiene a lo largo del país, en las rutas nacionales, puestos de control. Esos puestos de control de peso determinan que un vehículo, de acuerdo a la cantidad de ejes, puede transportar X cantidad de peso. ¿Por qué hace eso? Porque las rutas están preparadas, están diseñadas y construidas para soportar un peso. Si se excede ese peso, se daña la ruta. Entonces, los camiones que vienen, porque es una realidad, en algún momento viene alguno que está excedido de peso, entonces producen un daño en la ruta que no se hace responsable, porque muchas veces son camiones internacionales, los cuales usan nuestras rutas, pagan un peaje mínimo cuando se trasladan a otro país y nos dejan el daño de la ruta. Entonces, la función de controlar en las rutas con esta gestión se ha visto disminuida por cuestión de costos. Lo que coadyuva un mayor deterioro del exactamente, pero es muy importante, sobre todo las rutas del litoral, que son las que traen todo el tránsito que va por la ruta 7 hasta Chile, que estén monitoreadas correctamente todo el país, pero digo en específico esto porque ahí es donde viene el tránsito pesado a diario y con mayor fluidez. Entonces, no es que Vialidad se le ocurra poner personal ahí para que controle la cantidad de vehículos. Para eso Vialidad tiene estadísticas específicas, que es la tasa de medición diaria de transporte liviano, pesado, los tipos de vehículos en zonas rurales, como los mosquitos, que son los que trabajan en zonas de La Pampa, los vehículos, los trailers, o sea, hay toda una documentación de acuerdo a la cantidad de ejes, de acuerdo al peso que llevan y todo, y eso está controlado. Pero ¿cuál es la función última del control? Que no deterioren las rutas, porque si estamos en una situación de crisis y sin presupuesto y estamos pasando por alto algunos controles, vamos mal. Esa es la realidad. Entonces,
es muy importante la labor que realiza Vialidad con todos esos controles a lo largo del país, a lo ancho, pero insisto, hay que cuidar rutas. También, ¿no? Claro, porque claro, ahí cuál es el tema. Vialidad puede revisar la cantidad de ejes, las dimensiones del camión y todo, pero revisar aspectos dentro del camión, la mercadería y todo, o camiones que por ahí se saben que son sospechados, claro, o vehículos menores, no tiene poder de policía. Claro, necesariamente claro, no tiene lo tiene que hacer Gendarmería. Claro, claro. Entonces, por eso la articulación de Vialidad con otras instituciones que anteriormente habíamos dicho. Había interrumpido a la contadora Popar sobre el tema de determinación de costos. ¿Quedó algo pendiente? Para hablar de redeterminación de precios necesitaríamos, por lo menos en mi caso, 3 programas. Claro, porque él es la persona que hace costos. Por eso redeterminación de precios, no costos. Redeterminación de precios. En definitiva, usted se auxilia con los costos, ¿no es cierto? Y sí, tenemos que ver, obviamente, el tema del... sí hay que resaltar, digamos, quería dejar de manifiesto este tema que a mí me molesta mucho cuando quieren comparar, claro, cosas no comparables. Muy heterogéneas. Muy heterogéneas, exactamente. Pero también otra cosa que, bueno, que obviamente nos valemos de índices del INDEC y también de índices que son generados por el propio organismo, como ser, por ejemplo, las tablas de... Costo de construcción, por ejemplo. Sí, pero de las tablas, el índice del costo de la construcción también bastante parte viene del INDEC, pero también las tablas de transportes carreteros. Que son de construcción propia del organismo, exactamente. Elaboración propia. Sí, son de construcción propia del organismo. Para terminar, acá tengo apuntado el puente Chaco Corrientes, importante para la actividad educativa, comercio, industria de la región y su vinculación con países del Mercosur. Su estado actual, ¿qué nos pueden decir sobre este tema ya para ir terminando? Bueno, para quienes no conocen, el puente Chaco Corrientes, que eso tiene unos cuantos bastante años y así viene resistiendo bastante bien porque fue más que bien construido. Muy bien construido, una de esas obras maestras que la revista, la bibliografía destacan por el diseño y la calidad. ¿Alguien se acuerda? La verdad, ahí necesito ayuda. Ahí necesitamos ayuda del ingeniero, porque yo desafortunadamente, digamos, no soy tan grande, digamos. 78. Gracias. Como aproximadamente unos 30 años antes de que yo hubiera nacido. Año 1978. Pero... Apúntelo. Vinculémoslo al Mundial. Claro. Exactamente. Pero antes, le decía, para el que no conoce, conecta la ciudad de Corrientes capital, o sea, conecta la provincia de Corrientes con la provincia del Chaco, más específicamente la ciudad de Corrientes capital con la ciudad de Resistencia. Y tiene un flujo, digamos, de tránsito, obviamente, de consideración en ese sentido, porque en primer lugar se traslada gente, ¿no es cierto?, que va a trabajar de una ciudad a la otra. En segundo lugar, y no menos importante, hay que recordar, digamos, que en Resistencia está la Universidad Nacional del Nordeste, claro, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, el flujo de movimiento de gente desde la ciudad de Corrientes que se traslada a Resistencia a realizar estudios universitarios, que antes, cuando no estaba el puente, había que cruzarse en balsa o similar, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y el Estado desafortunado... bueno, por supuesto el comercio, ¿no? No, desde ya. Ni hablar que el comercio sí, el comercio como tal, ¿no es cierto? Desafortunadamente, tenemos que decir que pareciera ser que se estaría desprendiendo parte del material del mismo. Es decir, por falta de mantenimiento. Claro, por falta de mantenimiento. Es como dice Adriana, este puente viene aguantando porque fue más que bien construido. Pero aún así, si esto sigue así sin falta de mantenimiento... O sea que las prestaciones que todavía sigue dando, a pesar de su deterioro, ¿sí?, es su noble construcción en su momento. Por supuesto, pero como todo el resto de la red vial nacional, necesita un mantenimiento adecuado. Porque si no, desafortunadamente, si esto sigue así sin mantenimiento,
Sí, y no solamente eso, tranquilamente van a ocurrir los Excelente. siniestros del caso. Desde ya. ¿Algo más Totalmente. para agregar? No, solamente voy a hacer un comentario de cierre porque nosotros abordamos los comentarios de las instituciones con un sentimiento de afecto desde la subjetividad, pero desde lo académico siempre hay metodologías más objetivas y para abordar lo histórico se está utilizando mucho el tema del palimpsesto, que es un papiro sobre el que se va reescribiendo la historia. Entonces nosotros hemos tenido diferentes periodos históricos, diferentes gobiernos, diferentes instituciones, pero necesariamente tenemos que recurrir a la historia institucional para ver por qué estamos, de dónde venimos y por supuesto a dónde vamos. Porque esto es muy importante, no podemos planificar en la inmediatez, no podemos estar tipo bomberos, tenemos que tener una proyección de país, tenemos que pensar en un urbanismo, en una conectividad territorial con el crecimiento de la minería, de las energías, de la parte agrícola. O sea, este revisionismo hacia atrás de todas las capas históricas que se acumularon en este territorio para lo que hoy tenemos, para que Vialidad sea lo que es hoy día, necesita una prospección, necesita un proyecto futuro y es eso lo que estamos reclamando, porque sin el proyecto futuro no tenemos el presupuesto habilitado. Sin presupuesto, como dijo anteriormente el ingeniero, estamos trabajando, logramos que diputados y senadores apoyaran nuestro proyecto, entendieran la importancia de Vialidad Nacional, pero necesitamos el presupuesto. Es importantísimo para proyectarnos a futuro. Licenciada, muchas gracias. Contadora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos que esto haya sido de la utilidad de todos ustedes. Un Estado que pretende desarrollarse y generar un proyecto industrial para todos los argentinos necesita de entidades como el INTA, el INTI, la Dirección Nacional de Vialidad. El Estado también ayuda a acumular y también es un motor de acumulación. Argentina está en crisis. Estamos todos en crisis. Deberíamos pensar otro modelo de país. Otra Argentina es posible. Roguemos a Dios y a la Virgen que nos iluminen y podamos encontrar ese destino de grandeza que aspiramos llegar. Muchas gracias, los esperamos nuevamente en otra edición de Panorama Económico por DLB1, Toda la Verdad Primero. Los esperamos con los brazos abiertos y muchas gracias.